Saludos, bendiciones. Hoy quiero hacerles una invitación. Quiero invitarles, hermanos, a que colaboren con el Ministerio de Misiones, ya que el día 23 de diciembre estaremos haciendo una gira hacia la comunidad de Soloy, a la iglesia del pastor Euclide. Este año nos hemos programado querer bendecir al hermano de una manera diferente. Queremos llevar bolsas de comida a la iglesia del pastor. Nos hemos programado en hacer bolsas de comida para llevárselas vísperas de Navidad, el día 23 de diciembre. Queremos que esa bolsa de comida lleve rosca, dulces de Navidad, galletas de Navidad, fruta, pero sobre todo pues los alimentos esenciales. Y espero la colaboración de cada uno de ustedes. Cuento con ese corazón grande que tenemos todos en Alabaré, ese deseo de bendecir, ese de dar gracias al Señor, de que el Señor nos ha bendecido a nosotros, y queremos bendecir a nuestros hermanos, amigos de allá de la comarca del área de Soloy, ¿verdad? Estaremos recogiendo hasta el día 20 de diciembre todos los alimentos secos que ustedes puedan llevar. Ustedes los pueden dejar ahí en iglesia. Si ve a algún hermano del ministerio, me ve a mí en persona, ya, hermana Jessica, aquí le traje esto. Y si ya, por cosas que hermana Jessica no he podido ir a comprar los alimentos, pero aquí hay una ofrenda de amor para comprar esos alimentos, pues con mucho gusto usted lo echa en un sobrecito y le pone gira misionera, y estaremos pues comprando alimentos con ese dinero que también se pueda recoger. Espero que el Señor me los bendiga y espero que nos apoyen grandemente en estos momentos, ya que la comarca ha sido un área muy afectada tanto con la pandemia como con las inundaciones. Han habido pérdidas de vida, pérdidas de casas, han perdido muchas cosas, ¿verdad? Y una manera de poder bendecirles a ellos es poder llevarle algo de alimentos secos a ellos, que ellos puedan tener con qué celebrar la Navidad. Espero en verdad de corazón que todos nos colaboren, nos ayuden a poder realizar esta gira. Sé que estamos en tiempos difíciles, pero bueno, el Señor ha sido fiel y seguirá siendo fiel a sus hijos. Así que les invito, hermanos, a que puedan llevar su granito de arena y colaboremos a llevar esa gran bendición hacia nuestros hermanos en la comarca. Que el Señor me los bendiga a todos. Muy buenas noches, que Dios les bendiga a todo el pueblo de Dios. Nos encontramos una vez más hoy haciendo un breve recorrido a través del Nuevo Testamento, y hoy nos atañe el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, no estamos llevando un orden, sino pues un breve recorrido. Es apenas un bocanado de este precioso alimento, para que quede en usted el deseo de escudriñar las escrituras y encontrar mucho más de las grandes maravillas que hay en ellas. Así que hoy tenemos un invitado muy especial, el hermano Víctor Vega. Víctor Vega es egresado del Instituto Bíblico y egresado de ISUN también. Él nos acompaña, el pastor de uno de los anexos de la comunidad cristiana Templo Alabaré, y nos acompaña en esta noche con el libro de Segunda de Timoteo. Bienvenido, hermano Víctor, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y nos da un saludo, por favor. Amén, Dios le bendiga a todo el pueblo del Señor. Es para mí un privilegio pues compartir, ¿verdad?, este maná, esta palabra, ¿verdad?, que nos instruye, que nos prepara, que nos hace crecer para desarrollar el ministerio en la obra del Señor. Así que de verdad un saludo a todos mis hermanos, ¿verdad?, esperando pues que este tiempo sea de gran bendición. Amén, sabemos que así será. Así que, hermano Víctor, bienvenido. Es un placer para nosotros tenerle en esta noche. Sabemos que usted pues ha tenido a bien participar con nosotros en este estudio, y queremos pues darle los micrófonos para que usted comience, ¿verdad?, con este precioso recorrido del libro de Segunda de Timoteo. Y quiero preguntarle, hermano Víctor, ¿cuál es el propósito de esta carta? Bien,
El propósito de esta carta que el apóstol Pablo escribió, esta segunda carta de Pablo a Timoteo, pues era que Pablo le estaba dando palabra de exhortación, ¿verdad? Y de advertencia a Timoteo, para animarlo a continuar su trabajo en Éfeso, en medio de gran oposición. El tema de ese era el objetivo, ¿verdad? Además de que Pablo pues también deseaba verlo, ¿verdad? En sus últimos días que estaba preso en Roma, deseaba verlo, ¿verdad? Pero le exhortaba y le animaba a que continuara la labor que estaba desarrollando. Ahora, en esta epístola se resalta algo interesante, ¿verdad? La predicación de la palabra de Dios. Si nosotros buscamos en 2 de Timoteo 2:15, nos vamos a dar cuenta que ahí resalta pues y resume en estos dos versículos lo que es el tema. Vamos a buscar en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, le exhortó a que continuara enseñando la palabra, ¿verdad? La palabra que había recibido, la palabra de Dios. También en 2 de Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, que esos tiempos que se estaban viviendo eran tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde se movían falsas enseñanzas, y Pablo pues resalta el hecho de que enseñe la palabra, ¿verdad? Predique la palabra. En resumen, este es ahí se concentra el tema de esta epístola de 2 de Timoteo, en predicar la palabra, en cuidar de enseñar la sana doctrina. Muy bien, entonces entendemos con esto que el autor de la carta era Pablo y el destinatario, ¿verdad?, era Timoteo, su discípulo amado, ¿verdad que sí? Así es. La fecha en que fue escrita esta carta aproximadamente, bueno, Víctor. Bueno, esta carta fue escrita aproximadamente en el año 67 después de Cristo, ¿verdad? En el último arresto que tuvo Pablo allá en Roma, ¿verdad? En esos últimos días él escribió esta carta. En el año 58 Pablo fue arrestado en Jerusalén, y nos damos cuenta, ¿verdad? En el año 61 aproximadamente Pablo llegó a Roma, y pasa estos 3 años, ¿verdad?, prácticamente de un juicio a otro, ¿verdad?, a través de diferentes gobernantes o gobernadores romanos. Luego en el año 61 al año 63 fue el periodo en que Pablo fue encarcelado en Roma, ¿verdad? En el año 64 al año 67 Pablo fue liberado de la prisión, y durante ese periodo hace un gran recorrido, donde fue en ese tiempo que escribió la primera carta a Timoteo y también la carta a Tito desde Macedonia. Luego en el año 67 Pablo fue detenido nuevamente en Roma, y en el año 68 fue decapitado en Roma. Antes de su muerte escribió esta carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Wow, qué condición, ¿verdad? Qué condición la que estaba viviendo Pablo. Y yo asumo que, bueno, aquí podemos ver por el recorrido que usted acaba de hacer que Pablo se la pasaba entrando y saliendo de la prisión, y no por malhechor, sino por predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Por predicar la palabra de Dios. No, sin embargo, fundó muchas iglesias, preparó muchos obreros y los mandó a la obra misionera. Y qué bueno es, o qué bonito es
saber, ¿verdad?, que lo único que pudo detenerlo a él de predicar la palabra de Dios fue el ser decapitado. O sea, si no, él iba a seguir entrando y saliendo una y otra vez de la cárcel, ¿verdad? Porque no lo iban a parar. En cuanto a él lo liberaran de la cárcel, él continuaba haciendo la labor que Cristo le había encomendado a él. Y esto lo llevaba una y otra vez a la cárcel. ¿Sí? ¿Nos puedes hablar algo, hermano, acerca del marco histórico de esta carta? Bueno, concerniente al marco histórico o referente al marco histórico, mire lo que dice, por ejemplo, un versículo que me llama la atención en 1 Corintios 11:1. 1 Corintios, capítulo 11, el versículo 1. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo escribió estas palabras, ¿verdad? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, claramente, pues, a través de los tiempos, la figura de Pablo ha sido de gran impresión, de gran impacto, ¿verdad?, para todos los que estudiamos sus cartas. Y ha dejado huellas, marcas, ¿verdad?, a través de los tiempos, con respecto a su carácter, con respecto a su personalidad, ¿verdad? Todo lo que se habla de Pablo. Pablo, pues, fue dado al cristianismo cuando se hallaba en los primeros momentos de su historia. Y fue llamado por Dios a cumplir el plan, el propósito de Dios en esta tierra. O sea, anunciar el evangelio. Y anunció el evangelio no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, al mundo gentil. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, me gustaría leer ese texto. 1 Corintios capítulo 9, el versículo 16. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. O sea, que Pablo tuvo una conversión genuina, ¿verdad? Pablo tuvo una conversión genuina. Entonces, en aquel tiempo en que Pablo predicaba el evangelio, en este tiempo, pues había una situación crítica, ¿verdad? Había una situación difícil. Y esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo fue escrita anteriormente, como dijimos, entre el año 66 y 67 después de Cristo, durante el último periodo del encarcelamiento de Pablo, ¿verdad?, en Roma, y antes de ser ejecutado. Entonces, en esa oportunidad, el apóstol Pablo, en cierta forma, pues tenía cierta tristeza, ¿verdad? Pero sin embargo, también él estaba satisfecho, ¿verdad?, por la perseverancia, por la labor que había hecho. Y hizo un balance de su vida, y él dijo: yo he guardado la fe y he guardado, por tanto me aguarda la recompensa. Estaba seguro de que recibiría esa recompensa de parte de Dios. Entonces, el apóstol Pablo expresa sus últimas palabras a este hijo amado Timoteo, ¿verdad? Palabras de despedida, palabras de exhortación, palabras de advertencia, animándolo a continuar su trabajo en Éfeso, en medio de una gran oposición, porque en aquel tiempo, si nosotros recordamos, el emperador Nerón, pues a través de ese emperador hubo una gran persecución de los cristianos, ¿verdad?, de todo aquel que confesaba la fe en Cristo, ¿verdad? Había una gran oposición. Entonces, Pablo prácticamente aquí le está entregando la antorcha a Timoteo, ¿verdad?, para que él continúe el trabajo de enseñar, de discipular, de llevar este mensaje para que la iglesia fuera limpia de todas esas falsas enseñanzas que se estaban dando. Además, Pablo escribió a Timoteo también, como dije anteriormente, alentándolo, ¿verdad?, para que si él pudiera visitarlo allá en la cárcel, que así fuera,
pero sin embargo se desconoce si Timoteo llegó a visitar a Pablo en sí a la cárcel en sus últimos días, ¿verdad? Y bueno, esto es en sí lo que es el trasfondo histórico. Ahora, de acuerdo a la tradición, Pablo no fue liberado de este segundo encarcelamiento romano, ¿verdad? Sino que sufrió este martirio, ¿verdad? Fue decapitado. Pablo se encontraba en la cárcel. Él manifiesta en su carta que prácticamente él estaba solo en prisión. O sea, había una o dos personas, cuanto más, que lo iban a visitar. Los demás le habían vuelto la espalda, como se dice. Sin embargo, esa condición de Pablo, estando encarcelado, enjuiciado y condenado, porque ya estaba enjuiciado y condenado a la muerte, aún allí Pablo, y a pesar de que todo lo que él había instruido y había amado y había invertido en ellos, lo habían abandonado, a pesar de toda esa condición, Pablo estaba convencido de que él tenía que pasar a la nueva generación lo que Dios había puesto en sus manos, ¿verdad? Él pensó en la nueva generación, a pesar de que él pudo haber estado desanimado y decir, ve, yo no quiero que a otro le pase lo que yo estoy viviendo. El abandono, el dejarme solo, el que no estén conmigo en mi defensa, porque él se defendió frente a los abogados y frente a los jueces, pero él estaba solo el Espíritu Santo lo acompañaba. Pero aún a pesar de todo eso, él mantuvo la sana doctrina. La sana doctrina era, o sea, al grado de que él decía que lo que él había vivido, a pesar de lo que él había vivido, él quería pasar su antorcha, como usted lo acaba de decir, su antorcha a la nueva generación. Quiere decir que ni siquiera el frío de la cárcel, quiere decir que ni siquiera el sufrimiento, quiere decir que ni siquiera el abandono, quiere decir que ni siquiera que lo hayan dejado solo, que lo hayan enjuiciado y que lo hayan condenado, nada de eso dañó la sana doctrina que había en el apóstol Pablo. Eso es algo maravilloso, de imitarlo, ¿verdad? Y de comprender que esa es la forma de pasar la antorcha a la nueva generación. ¿De qué forma? De una forma sana, una sana doctrina dentro de nosotros, una sana conciencia, un sano pensamiento, una sana fe. Qué bueno saber eso, ¿verdad? Él animaba a los amigos, le pedía que le trajeran, hermano Víctor, muchas cosas uno quiere comer, porque la comida de la cárcel no es nada buena, ¿verdad? Y muchas cosas, uno pudo haber pedido un arroz con guandú, uno pudo haber pedido un arroz con camarones, él pudo haber pedido tantas cosas. Sin embargo, vemos que desde la fría y solitaria cárcel, él le pide que le traigan a él, ¿qué? Los pergaminos, ¿verdad? Los pergaminos, ¿qué más le pidió que trajeran? Que eran parte del Antiguo Testamento. Los manuscritos bíblicos, era lo que él pedía. Y eso es de admirarlo, porque la condición que él tenía no le alejó del plan que Dios tenía con él. Y aquí vemos, pues, como usted dice, ni la cárcel, imagínense. Nada. O sea, que la palabra no estuvo presa. Entonces, me llama la atención de que Pablo, desde el momento en que se convirtió, porque Pablo antes de convertirse, como sabemos, era un sanguinario, era un perseguidor de los cristianos, era terrible, ¿verdad? Pero sin embargo, Pablo, cuando se convirtió en Hechos capítulo 9, que lo narra, ¿verdad? Comenzó a predicarle la palabra, pero estaba convencido de ese llamado, ¿verdad? Y en esta carta primera de Timoteo, Pablo se introduce y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Y en la primera carta dice, por el mandato de Dios, ¿verdad? Entonces, ese llamado que Pablo tuvo, él tuvo una firme convicción que nada lo detenía, ¿verdad? Ni aún estando en la cárcel. Y este capítulo 1, pues de versículo 8 en adelante, vemos que habla de las aflicciones, ¿verdad? De las aflicciones
que muchas veces nosotros atravesamos como creyentes, ¿verdad? Pero aún las pruebas más grandes que podamos atravesar no nos deben detener para llevar este mensaje. Así es. Así es, hermano Víctor. La verdad es que es una carta admirable. Cuando tenemos un familiar que está por fallecer, que está pues allí en una cama de enfermedad o en alguna situación, siempre queremos oír sus últimas palabras. O sea, queremos estar pendientes de estar allí, a ver cuáles son las cosas que él dice, sus últimas palabras, pues. Sin embargo, Pablo no estaba en una cama de enfermo, no estaba en un lugar de moribundo, no estaba en la condición de que bueno, que ¿cómo le digo? Que estaba pues listo para ser muerto, pues. Ya va muriéndose, no. Él estaba entregando su vida por testimonio a los demás. Por testimonio, ¿por qué? Porque él estaba dispuesto aún a llegar a entregar su vida por servir a Dios. Y eso que quedara como testimonio a los demás, por eso él tenía la moral para decir, ser imitadores de mí como yo imito a Cristo. O sea, qué sorprendente testimonio, qué sorprendente forma de terminar en esta tierra, ¿verdad? Es algo admirable. Hermano Víctor, ¿puede hablarnos un poquito de lo que habla el capítulo 1 de 2 de Timoteo? Bien, ya desde el versículo 8 en adelante, ¿verdad? Por lo menos si nosotros leemos el versículo 8, ¿verdad? Dice, por tanto, no te avergüences, le dice Pablo a Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso, dice, suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces en este capítulo 1 pues habla precisamente de esto, ¿verdad? El apóstol no se avergonzaba, ¿verdad? De la palabra del Evangelio, ¿verdad? Ni aún estando en la cárcel. Y le dice a Timoteo, ¿verdad? No te avergüences de dar testimonio, ¿verdad? Y de mí preso, dice. Quiere decir que Pablo participó de una dura aflicción, ¿verdad? Pero sin embargo, Pablo a eso no lo detuvo. Y entonces nos habla claramente que los creyentes, nosotros, vamos a atravesar aflicciones, ¿verdad? En el caminar cristiano. Y Dios permite muchas veces las adversidades, las pruebas, para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos desarrollemos, para que el cristiano madure, para que el cristiano desarrolle su carácter, el cristiano desarrolle la obediencia, ¿verdad? Su ministerio. Son necesarias las aflicciones para poder que nosotros crezcamos en la vida cristiana. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones no las vamos a evadir, ¿verdad? Las aflicciones van a venir, pero sin embargo el Señor nos va a dar fuerza en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, porque de esa manera Dios va a probar nuestro corazón para que nosotros podamos crecer. Mire, también dice, por ejemplo, el versículo 9, quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, aquí nos habla que nosotros fuimos salvos por Señor Jesucristo, por este mensaje que se nos predicó un día, ¿verdad? Nosotros no fuimos salvos por la obra, por hacer cosas buenas en esta tierra o por el conocimiento. El hombre no es salvo por la religión, por la filosofía, por la ciencia o conocimiento que pueda tener en esta tierra. El hombre es salvo es por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Aquí dice claramente, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios
nos salvó, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, pues el versículo 10 rápidamente dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice, quitó la muerte. ¿Quién quitó la muerte? Jesucristo. Pero Pablo, en esta carta, en su último día ahí prisionero, estaba a punto de morir, ¿verdad? Tenía una sentencia de muerte, pero sin embargo, ahí no habla de una muerte física, sino porque Pablo no iba a evadir eso, iba a morir, ¿verdad? Habla de la muerte espiritual, ¿verdad? O sea, de la separación eterna del hombre ante Dios, ¿verdad? Pero dice que Cristo abolió los efectos de esa muerte, ¿verdad? De la muerte espiritual. O sea, libró al hombre, en otras palabras, al creer en Cristo, libró al hombre de llegar a ese lugar de condenación, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Juan 14:6, que Cristo es el único camino hacia el cielo. Qué tremendo, qué tremendo. Pablo tuvo una verdadera convicción de tener a Cristo en su corazón. O sea, fue un cambio radical. Tuvo que pagar un precio muy, muy alto, pero vemos que Pablo pues pudo lograrlo, pudo ser testimonio, pudo instar a los demás y supo cuándo entregar la antorcha, ¿sí? Supo cuándo entregarla, no murió con la antorcha en la mano, no, él la entregó antes de partir a la presencia de Dios. Entonces supo discernir el tiempo. ¿Cuándo era el tiempo? Cuando él sabía que iba a ser decapitado por la causa de Cristo. Y siempre tendremos a alguien ahí a nuestro lado para recibir la antorcha. No se va a dejar caer, no se caerá. Dios tendrá siempre a alguien allí a nuestro lado que reciba la antorcha. ¿Sí? Así es. Muy parecido a lo que estamos hoy por hoy viviendo. Estamos pasando, todo el ministerio está pasando a la nueva generación, a ese renuevo generacional. Pero le damos gracias a Dios que Dios tiene personas ya preparadas, ¿verdad?, para recibir esa antorcha cuando sea el momento de pasársela a ellos. Bien, continuamos, hermano Víctor. ¿Hay algún texto que usted considere clave en esa carta? Bueno, texto clave, el texto que le leí al inicio. Ajá. Segunda de Timoteo 2:15, dos textos clave. Segunda de Timoteo 2:15, que dice, se los leo aquí. A ver. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hay varias cosas que pudiéramos resaltar. Procura con diligencia es prepárate, ¿verdad? No solamente lee la palabra por leerla, sino prepárate en la palabra, prepárate en la interpretación de la palabra, prepárate en lo que dice la palabra. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, porque el que aprueba es Dios, ¿verdad? Como un obrero aprobado. ¿Cómo? Cuando me dedico a estudiar la palabra. ¿Cómo? Cuando hago sacrificios y esfuerzos para estudiar la palabra de Dios. Cuando decido retirarme, ¿verdad?, a otro lugar, inclusive como lo hizo usted para ir a Izum, no fue fácil. Pero sin embargo, usted sacó ese tiempo para prepararse en la palabra, para ir al instituto bíblico, para conocer la palabra más profundamente. Eso es procura con diligencia. Amén. Y como obrero aprobado es cuando estamos viviendo una vida de santidad y de pureza, cuando estamos tratando de ser lo mejor, no que seamos santos, pero que procuramos dar lo mejor de nosotros para agradar a Dios. Y lo otro es que no se avergüenza y que usa bien la palabra de verdad.
Entonces ahí el obrero, ahí vemos pues que Pablo, en este capítulo 1, ¿verdad? Aquí pues, aquí el cristiano aparece activo en el servicio a Dios. Y aquí Pablo utiliza estas 7 figuras retóricas para describir los deberes y la actividad del creyente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el versículo 1, y vemos rápidamente en el versículo 1 del capítulo 2, tú pues, hijo mío, dice, ¿ve? Habla de un hijo, ¿verdad? Y Timoteo no era hijo físico de Pablo, sino un hijo espiritual. O sea, que Pablo se había ganado a Timoteo. Y leemos en su segundo viaje, encuentra a este joven, ¿verdad? Y lo invita a la obra misionera, ¿verdad? Entonces, vemos que Pablo transmitió el mensaje a este joven, ¿verdad? Y este joven fue llamado a hacer la labor de Dios, ¿verdad? A estar en los negocios del reino de los cielos. Entonces, yo creo que todo hijo de Dios debe interesarse por escuchar la palabra de Dios, por aprender la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios. También utiliza otra figura. En el versículo 2, si nosotros leemos, versículo 2 del capítulo 2, sigue diciendo allí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, que Timoteo no debía quedarse con lo que había aprendido, sino Pablo le dijo, enséñales a otros, ¿verdad? Y esto es lo que debemos hacer, como que hemos recibido, enseñar a otros. Dice aquí en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el versículo 4 también lo menciona. Aquí, pues, además de la figura del hijo, también utiliza la figura del soldado, ¿verdad? Del soldado. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, que nosotros los creyentes somos como un soldado, ¿verdad? Y en Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13, habla de que nosotros enfrentamos una lucha espiritual y tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Cada día nosotros enfrentamos lucha, batalla, ¿verdad? En el hogar, en el trabajo, en muchos lugares, ¿ve? Entonces, es una batalla continua hasta que el Señor venga por nosotros. Bueno, así rápidamente también vemos otra figura del atleta en el versículo 5, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, también vemos que un atleta va a luchar por ganar un premio, se prepara, ¿verdad? Se va a preparar. Entonces, en esta carrera, como atletas, no termina. Esta carrera es hasta que el Señor venga por nosotros o hasta que Él nos lleve a su presencia. Quiere decir que debemos correr esta carrera con paciencia, ¿verdad? Van a haber obstáculos, pero el Señor nos va a dar la recompensa. Pero en esa carrera van a haber reglas, ¿verdad? Y todo está escrito en la palabra de Dios para que nosotros fuéramos guiados, para que nosotros fuéramos instruidos. También así habla del labrador en el versículo 6, ¿verdad? Pues, y como sabemos, un labrador o aquel que trabaja en la tierra tiene que preparar eso para después sembrar la semilla y después esperar que crezca y después que haya una cosecha. También nosotros pues llevamos este mensaje, esta semilla, ¿verdad? De la palabra de Dios, y nosotros pues esperamos esos frutos que vienen de parte de Dios. Entonces también pues aquí habla de otra figura, ¿verdad? Además de la del atleta, que es la del obrero que mencionamos, pues no podemos pasar por alto esta también del obrero, ¿verdad? Que nos menciona el versículo 15. Y leemos el versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, ¿eh? Que usa bien la palabra de verdad. O sea, un obrero es un maestro, ¿verdad? Uno que enseña la palabra de Dios, y todo obrero debe esforzarse ante Dios para ser aprobado. O sea, que quiere decir que todo obrero, todo líder, todo maestro debe prepararse, ¿verdad? O sea, debe estudiar para que pueda transmitir este mensaje de la palabra, este mensaje puro, este mensaje, esta palabra de verdad, de una manera correcta, ¿verdad? O sea, la Biblia pues nos ofrece o hay reglas. Con una situación pequeña nos afectamos, nos dolemos.
la Tierra Santa, ¿verdad? Pero no había olvidado esa ciudad de su corazón, ¿verdad? O sea, Palestina, Jerusalén. Él amaba Jerusalén. Y la ciudad de Tarso era la capital de la provincia de Cilicia. Y en esta ciudad fue donde Pablo fue preparado, fue instruido. Y como sabemos, pues él fue instruido a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la palabra